Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 4. Arcos 1650. El motor dio un último brinco y se apagó. Héctor Pedro sintió que su corazón copiaba el motor. Miró por el espejo retrovisor y vio esos tipos parados en el jardín del frente, en territorio mexicano, observando la precipitada maniobra. Se preguntó si era personal de la embajada o policías argentinos. Por las dudas, no bajaron del auto. Aunque les pareció un siglo, el ministro de Negri acudió enseguida a rescatarlos. El funcionario los acompañó hasta el chalet colonial y los invitó a pasar con gesto ceremonioso. «Por favor, señor presidente». El embajador los estaba esperando. La puerta se cerró y los hombres del jardín se quedaron mirando. La calle comenzó a llenarse de patrulleros, de cascos, de escopetas inútiles y borceguíes presurosos que llegaban tarde. Pocos minutos después, de Negri volvió a salir de la casa para llevarse afuera el Renault 12. Al rato regresó caminando. Los flamantes asilados conversaban, mientras tanto, con el embajador González Salazar. Se había logrado burlar la vigilancia policial, una burla que encendió secretas iras y tendría sus consecuencias. Los golpistas, que habían reforzado las guardias frente a todas las representaciones diplomáticas, venían a perder una de sus presas más codiciadas en una de las sedes más controladas. Hacía tiempo que el mexicano de Luis Echeverría aparecía entre los ojos castrenses como una nueva meca de la subversión. Una segunda Cuba. Era una de las tantas paradojas de la política latinoamericana. Echeverría, a quien la izquierda mexicana acusaba de ser copartícipe en la masacre de Tlatelolco en 1968, había ido construyendo una imagen populista en lo interno y tercermundista en el plano internacional. Desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, México siempre tuvo una posición internacional progresista y de puertas abiertas con los perseguidos políticos. Echeverría decidió convertir esa tradición en una de sus banderas. El general Cárdenas había roto relaciones con la España de Franco y recibido con los brazos abiertos al exilio republicano. Echeverría hizo otro tanto con Pinochet y los chilenos que huían de la dictadura militar. A fines de 1974 extendió esa protección a los argentinos amenazados por la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. No fue un gesto fácil. El mandatario mexicano había sido huésped de Isabel Perón pocos meses antes de que la embajada de su país se abriera para Rodolfo Puigros, el primer asilado. Las circunstancias surrealistas de ese primer asilo fueron subrayadas más de una vez con una carcajada homérica del propio beneficiario. Puigros, uno de los teóricos de la izquierda peronista, que Cámpora nombró rector de la Universidad de Buenos Aires, había sido amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina. En los 60 había vivido su primer exilio mexicano, trabajando en la universidad y cofundando el periódico El Día, hasta que en 1968 el secretario de Gobernación Interior se ocupó personalmente de hacerlo echar del país como indeseable. 6 años después, aquel secretario se había convertido en presidente y recibía con todos los honores al profesor Puigros y su familia. Inmediatamente después, buscaron refugio en la embajada otras figuras de las que se llamaba la tendencia o tendencia revolucionaria, e incluía a diversos grupos de la izquierda peronista, tanto a los que practicaban o apoyaban la lucha armada, como los que proponían otras estrategias, como los peronistas combativos de algunos sindicatos, telefónicos, navales. Y también algunos hombres cercanos a Cámpora, como Esteban Rigui, ex ministro del Interior en los 49 días del Tío. Aunque la Cancillería argentina se quejó, alegando que el gobierno era constitucional y democrático, fue entregando los correspondientes salvoconductos para que los imprevistos huéspedes de Arcos 1650 pudieran salir de la Argentina. Entre aquel septiembre negro de 1974, cuando la AAA sembró de cadáveres los bosques de Seiza y el golpe militar de 76, miles de argentinos huyeron a México. La inmensa mayoría sin pedir asilo ni usar la embajada,
pero una minoría logró meterse bajo la bandera tricolor y complicarle la vida cotidiana al embajador y su familia. En febrero, apenas un mes antes del golpe, González Salazar había sufrido la invasión multitudinaria de un clan cordobés conducido por una matriarca de gran carácter, Susana Jofre de Vaca Narvaja. Doña Susana había entrado a la sede diplomática con 3 de sus hijos, 5 nueras y una docena de nietos. Le sobraban las razones para ese refugio multitudinario. La AAA había asesinado a su marido, Hugo Vaca Narvaja, y los militares a su primogénito Miguel Hugo. Otro de sus hijos, Fernando, era uno de los jefes montoneros. Con la residencia abrumada de pañales y mamaderas, el embajador respiró aliviado al ver la firma de María Estela Martínez sobre los 21 salvoconductos. Cuando Flavio Tavares le pidió el asilo para Cámpora, a González Salazar solo le quedaban los Zanella, un matrimonio de abogados defensores de presos políticos a quienes les habían dinamitado su casa en Rosario. El diplomático conjeturaba que debían salir rápido porque eran perseguidos del gobierno anterior. Una conjetura que resultó cierta, pero pudo haber fallado. Los perseguidos por el ancien régimen serían los blancos más apetecibles del nuevo orden, así como los perseguidores de ayer se transformaban en los verdugos del presente, contradiciendo la teoría oficial sobre bandas de ultraderecha que operaban al margen del Estado. Pese a las circunstancias, la primera charla de los Cámpora con el embajador González Salazar se manejó en una atmósfera distendida y amable, acorde con los tonos pastel del mobiliario, en una discreta sala de la planta baja. El expresidente se llevaba bien con los funcionarios mexicanos. Ellos solían apreciar esa cortesía que él extremaba hasta el barroquismo, como antítesis campirana de las maneras brutalmente directas de los porteños. Tras los circunloquios de rigor, el tío recordó que era martes de Semana Santa. Señor embajador, ¿no cree usted que los feriados pueden demorar los trámites para nuestra salida? No, señor presidente, no lo creo. Además, acabo de pedir una audiencia para esta misma tarde en la Cancillería. Ah, le agradezco mucho su preocupación, señor embajador. Los 3 pensaron que no habría mayores problemas con el tema de la salida. El embajador, hablando un poco por los micrófonos ocultos, recordó que la Junta Militar había asegurado, en uno de sus primeros comunicados, que el nuevo gobierno aceptaba plenamente las normas del derecho internacional y se comprometía a respetar tratados y acuerdos. Uno de esos tratados, el de Caracas de 1954, otorgaba al Estado que concede el asilo, Estado asilante, el derecho de calificar a quien pide refugio para determinar si es un perseguido político o un delincuente común. Una vez que el Estado asilante lo calificó como perseguido político y le concedió el asilo, al Estado territorial, del cual huye el asilado, no le queda otra alternativa que otorgar el correspondiente salvoconducto para que el asilado pueda abandonar la sede diplomática y el país con todas las garantías. Nadie recordó en ese momento cómo se había gestado el Tratado de Caracas, después de ese trauma para las instituciones del continente que había sido el caso Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre, el legendario fundador del APRA peruano, se había pasado 5 años completos en la Embajada de Colombia en Lima hasta que el régimen del general Manuel Odría se dignó a otorgarle el salvoconducto. Es poco probable que Cámpora padre haya pensado en ese tétrico antecedente, pero sí debe haber evocado un episodio doméstico ocurrido tras el fallido alzamiento peronista de junio de 1956, cuando el general 40, jefe de la CIDE, y varios de sus agentes entraron violentamente a la embajada de Haití en Buenos Aires y se llevaron al general Tanco, uno de los cabecillas del levantamiento. Cámpora, que estaba preso, siguió el incidente y supo que los gorilas, presionados por Washington, tuvieron que devolver a Tanco a la embajada asaltada. El embajador consultó su reloj y se puso de pie. Los 2 Cámporas se levantaron como resortes. «Por favor, señores», dijo González Salazar, «yo tengo mis obligaciones, pero ustedes pueden tomar otro café aquí o hacer lo que gusten. Se los reitero, están en su casa». No sabía hasta qué punto la fórmula rutinaria iba a convertirse en realidad. La embajada sería la casa obligada de esos 2 hombres y de uno más, hasta mucho después de que el propio González Salazar dejara el país, hasta alcanzar, y en un caso, superar el récord mundial de Haya de la Torre.
En uno de los tantos escondrijos de aquella Buenos Aires esperaba turno el tercer hombre de la calle Arcos. A los 31 años, el abogado Juan Manuel Abal Medina había sido ya secretario general del Movimiento Nacional Justicialista y había sobrevivido a 2 alevosos atentados. Los militares tenían más de un motivo para querer eliminarlo. Era hermano de Fernando, el fundador de los Montoneros, y había secundado a Cámpora en la vasta operación política que culminó con el regreso de Perón. Por sus orígenes, por lazos familiares con sectores conservadores de la Iglesia, por amistades en los cuarteles, debía ser uno de ellos y se había pasado a la vereda de enfrente. La propaganda antisubversiva lo mostraba capitaneando lo que llamaban la célula terrorista de Bahía Blanca, pero la verdad es que la conducción nacional de los Montoneros llevaba mucho tiempo enfrentada con él. De este modo, sin un aparato que lo escondiera o lo sacara del país, apoyado solamente por algunos fieles como su nueva mujer, la diputada Nilda Garré, o el también diputado Julio Mera Figueroa, Juan Manuel Abal Medina no tenía otra posibilidad que meterse en una embajada. Una decisión dolorosa en lo personal, porque significaba alejarse de sus 5 hijos, el mayor de los cuales, Juan, tenía 8 años y la menor, Paula, 2. Nilda, que era menos conocida y tenía la ventaja comparativa de ser mujer y poder disfrazarse con mayor facilidad, era la encargada de salir a la calle para buscar posibles apoyos y descubrir, al fin de la jornada, que el mundo entero se había pasado una gigantesca goma de borrar. En una de esas salidas, pocos días después del golpe, se había tropezado con Héctor Chico, apenas enmascarado con unos anteojos negros y tratando también de conseguir un teléfono público que funcionara en la Argentina potencia. Los dos buscaban a la misma persona. Ángel Federico Robledo la recibió con la expresión agria y desconfiada que lo caracterizaba. Se veía que el asunto no le gustaba para nada, pero se comprometió a intentarlo. Hablaría con el embajador mexicano en procura del asilo para Juan Manuel. Había tenido una relación política con Nilda y Mera Figueroa cuando se conformó el grupo de trabajo en diputados y no le resultaba fácil negarse. Además era sabido que mantenía buenas relaciones con los mexicanos, originadas en una de las tantas movidas del vodevil isabelino. Él había reemplazado a Héctor Cámpora como embajador en México. Después de hacerla ir varias veces por su oficina, hasta ponerle los nervios de punta, Robledo le dio la respuesta. Los esperaban el próximo jueves, 29 de abril a las 20 horas. ¿Cómo hay que hacer? Sencillo, hija, toca el timbre y cuando le abran la puerta pregunta por el embajador y dice su nombre. Los van a dejar pasar porque los van a estar esperando. Le pareció raro que fuera tan sencillo. Allí, precisamente, en uno de los lugares de Buenos Aires, que debía estar más vigilado, pero no tenía alternativas.